Romanos capítulo 14, el verso 6 al verso 9. Si se ponen en sus pies nuevamente, por favor. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias por esta hermosa reunión. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el esfuerzo de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias por los jóvenes, gracias por los niños. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer, por la alabanza, por los himnos que llenan tu trono de adoración. Gracias porque llenas nuestro corazón de gozo. Nuestros labios, Señor, impuros, pueden pronunciar cánticos espirituales a tu nombre. Gracias, Dios, por tenernos en este lugar. Una vez más te ruego perdón, misericordia y compasión para con cada uno de nosotros. Si en algo te hemos fallado, perdónanos. Lávanos más y más de nuestras maldades, límpianos más y más de nuestras iniquidades, borra todas nuestras rebeliones y perdona nuestros pecados. Queremos agradarte, queremos aprender de ti, queremos, mi Dios amado, honrarte a ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos con acciones de gracia. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos. Vamos al tema, el señorío de Jesucristo. El señorío de Jesucristo. Necesitamos comprender el señorío de Jesucristo. Oiga bien, cada uno necesitamos comprender el señorío de Jesucristo como una autoridad sobre nuestra vida y no meramente como un oficio. Esto debido a la creciente ola de falsas enseñanzas que suavizan el evangelio para no incomodar a los que todavía viven en sus razonamientos egoístas y carnales, creyendo únicamente en Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Es decir, cuando ahora con esas campañas, megas campañas evangelísticas, cruzadas de sanidad y milagro, ofrecen a Jesucristo como un Salvador. Y no es que no lo sea, no es que no lo sea, no es que no pueda salvar, claro que Él puede salvar, pero hasta ahí se quedan, solo ofrecen el oficio de Él. Y la gente encantada, todos queremos ser salvos, porque cuando voy a predicar, todos quieren ser salvos, todos quieren la salvación. Y es un regalo, no la está pagando, no le cuesta nada, más la dádiva de Dios es vida eterna. Dádiva quiere decir regalo. Dios te está regalando en esta hora. ¿Qué vas a hacer con el regalo que Dios te está dando? Y todos se quedan. Va a desechar la salvación, Dios te la está regalando. Todo el mundo dice, sí, la agarro. Pero el problema es la mala interpretación. Porque dice, en Cristo Jesús, Señor. Eso sí no le complementan. Solo le dicen la dádiva de Dios. Es vida eterna, pero no le dicen la segunda parte, en Cristo Jesús, Señor. Hermanos, estuve escuchando y estudiando, analizando algunos comentaristas y dicen que la ola creciente es que uno puede ser salvo, aceptar a Jesucristo como su Salvador, ser salvo sin necesidad de vivir bajo el señorío de Jesucristo. Sin necesidad de vivir bajo el señorío. Que uno puede hasta llegar a X edad de experiencia de la vida cristiana,
a los 5, 10, 15, 20 años, a los 30 años, a los 15 años de ser cristiano, es cuando usted ya comienza a aceptar el señorío de Jesucristo en su vida. Eso es lo que está, eso se llama suavizar, diluir el evangelio, para que aquellos que todavía están batallando con sus pecados y no han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque todavía les gusta, todavía les atrae, todavía lo saborean, todavía se deleitan más en el pecado que en la ley de Dios, como dice el Salmo capítulo 1, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley se deleita. Es un deleite, pero todavía ellos están deleitándose en el pecado, en la perdición, y están en la iglesia tranquilitos jugando a la iglesita, al cultito, al hermanito, etc. No, hermano. Esa es una falsa enseñanza, esa es una gran herejía y ese es un gran engaño que a muchas personas la están haciendo creer que son salvas solo por el hecho de haber repetido una oración y aceptar el oficio. Oiga bien, el oficio, porque ese es un oficio, uno de los oficios de Jesús, ser un salvador, ser el oficio, pero no aceptan a la persona que es ser el Señor. Señor en hebreo es Adón, que quiere decir Adonai. En el griego, que todo el Nuevo Testamento tiene más de, estuve contando, más de 673 veces se menciona el Señor, solo en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento. Y me di a dar a la tarea de contar, Lucas es uno de los que más lo menciona. Hecho es el libro que más palabras tiene el Señor le da el Señor, la personalidad, el título de Señor a Jesucristo, más de 100 veces, 101 veces conté, del Señor. Creo que Lucas le da por 70 y algo de veces, y así sucesivamente. Corintios, Primera de Corintios, otra, y Apocalipsis, son los que más le dan el título de Señor. Pero la gente recibe el regalo de Salvador, pero no el título. Es decir, reciben el oficio, pero no a la persona, no la autoridad. Y miren qué error, y ustedes lo van a manejar, si estamos fuera del orden. Cuando la persona ha concluido los 4 pasos y llega al 5.º paso, primero reconocer que es pecador, la paga del pecado, que Cristo murió por tu pecado, que Él te da la salvación. ¿Cómo recibir la salvación? Si alguien se acuerda y me dice cuál es el texto que lo mandan a leer para decirle cómo usted puede recibir la salvación. ¿Ah? Romanos 10, 9 y 10. Mire bien, para recibir la salvación. Pero ahí lo están mal aplicando. Y ahí lo vamos a ver más adelantito. Y es por eso que nosotros podemos ver hoy en día una iglesia débil. No una iglesia fortalecida, no cristianos fortalecidos. Porque no se está viviendo bajo el señorío de Jesucristo. Se está disfrutando la salvación. Sí, yo soy salva. Sí, yo creí. Sí, yo creo en Jesús. Sí, yo repetí la oración. Sí, yo creo. Pero ¿estás viviendo bajo el señorío? Jesucristo es tu Señor. ¿Y cómo es eso de vivir bajo el señorío de Jesucristo? Eso es lo que vamos a ver y usted va a analizar si lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, pues tiene el reto por delante de comenzarlo hacer. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, que Jesucristo como Señor en un reconocimiento personal en el Evangelio o en el Nuevo Testamento. Jesucristo como Señor en un reconocimiento personal. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuándo es un reconocimiento personal? De manera individual. Esto no es cuestión de colectivo, es manera individual. Yo, en lo personal, tengo que reconocerlo como Señor. Y si el resto de mi familia no lo reconoce como Señor, no es que es como la salvación. Toda la relación con Dios, la comunión con Dios, es de manera
individual. Cada quien responde por lo suyo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, verso 8, Pedro en la pesca milagrosa, cuando Pedro dice que pasó toda la noche pescando y el Señor le dice que tire la red a la derecha y saca peces que se le estaba reventando la red y tuvo que llamar a las embarcaciones vecinas para que le ayudaran. Dice que cuando terminó de hacer esa labor se postró y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. La palabra que está utilizando ahí Pedro no es como nombre, como decimos, sí, el Señor, y lo damos como un nombre común. Sí, sabemos que el Señor está en el cielo, decimos Señor, pero no le damos la honra como Señor, no le damos el lugar, su señorío en nuestra vida, no se lo estamos dando. No se lo estamos dando. ¿Por qué? Porque, como decía en la lectura, oiga bien lo que dice Pablo en la lectura, verso 8 del capítulo 14 de Romanos. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Y si morimos, para el Señor. Sea que vivamos o que moramos, ¿de quiénes somos? Pero dice, si vivimos, ¿para quién vivimos? La palabra Kyrios significa dueño, amo, soberano. Otros le dan la entonación de divinidad, queriendo demostrar que Jesús, era el Kyrios el hombre divino, por decir así, el Señor divino, dándole la divinidad. Pero todavía tiene una mayor influencia de que, digamos, ya Jesucristo, porque un hermano, en la costumbre judía, un hermano mayor, cuando fallecía el padre, el hermano mayor, el primogénito, ocupaba el lugar del padre como señor de la familia, como señor. Y todos los hermanos menores le debían respeto y eran siervos de su hermano mayor, el primogénito. En algunos casos hubo excepciones donde fue el menor que ocupó la primogenitura, ¿verdad? Por propósito de Dios, designios de Dios. Pero miramos que en este caso, Pedro, un hombre rudo, un hombre que algunos dicen que pertenecía a los celotes, que era una organización patriótica, ¿verdad? Que no quería, que se estaba rebelando contra el dominio imperial de Roma, algunos comentaristas, pero haya sido lo que haya sido, que un judío se postre ante un hombre natural. Físicamente usted mira un hombre, él no miró un cuerpo angelical, él miró un hombre. Y se haya postrado ante ese hombre y le haya dicho Señor, le esté dando ese título, no era para cualquiera, no era para cualquiera. Pero Pedro está reconociendo la autoridad de Jesucristo, el señorío de Jesucristo en su vida, y le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. En Lucas 1:43, cuando María fue a visitar a Elizabeth, Elizabeth dice, ¿por qué se concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Apenas se dice que María estaba recién embarazada. Elizabeth probablemente tenía 6 meses de embarazo. Y cuando llega María y le da la noticia a Elizabeth, su prima, dice que el niño de Elizabeth, que es Juan el Bautizador o Juan el Bautista, dice que brincó en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo desde esa hora. Y entonces da la expresión Elizabeth, donde siente esa experiencia sobrenatural en su vientre, dice, ¿por qué se concede esto a mí? Que la madre de ni siquiera había nacido Jesús. Y ya ella estaba reconociendo el señorío de Jesucristo en su vida. María Magdalena, cuando llora ante la tumba, llora preguntando por su Señor. ¿Dónde han puesto a mi Señor? Y estando ángeles, mujer, ¿por qué llora? Porque no se han llevado a mi Señor.
reconociendo el señorío de Jesucristo. Pudiéramos decir también David profetizó el señorío de Jesús en Salmo 110. Y lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús reconoce o está verificando, está dando por hecho que la profecía, pudiéramos decir, del rey David se estaba cumpliendo en él. Y en Lucas capítulo 20, versos 39, dice: respondiéndole algunos de los escribas dijeron: maestro, bien has dicho, porque los primeros lo cuestionaron los saduceos, después los herodianos, después los saduceos y después los fariseos, ¿va? Los fariseos. Y después que los cuestiona, entonces les dice Jesús que les tiene una pregunta. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Está hablando de sí mismo. Está ratificando la profecía que dio tal vez David 500 años atrás acerca del señorío de Jesucristo que se estaba cumpliendo en él. Porque le pregunta en Mateo sale: ¿ustedes de quiénes dicen de dónde va a venir el Mesías? De David. Ajá, le dice Mateo. ¿Y cómo es que David le dicen el Espíritu? Y dijo el Señor a mi Señor, dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es que es hijo de David y David le llama Señor en el Espíritu? Porque David está siendo lleno del Espíritu Santo, profetizando la deidad de Jesucristo. La deidad, no el oficio, la deidad de Jesucristo, que es Señor, Señor de nuestra vida, es Señor. En Filipenses capítulo 3, versos 8, Pablo lo expresa de una manera tan natural, pero tan rica, pudiéramos decir, tan llena de gracia. Esa expresión, podemos ver cómo el Espíritu Santo está obrando en Pablo, ahí en Filipenses capítulo 3, verso 8. Dice, el verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahora sí, versos 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Quién? ¿Quién? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Dice que él todo lo había estimado por basura, pero con un propósito, y era llegar a alcanzar el conocimiento de quién, no de su Salvador, de su Señor. Y si usted lee los versos anteriores, del verso 4 al verso 6, ahí vamos a ver lo que se desprendió Pablo. No se desprendió del televisor y que por eso le dolió. No se desprendió de una conversación o dejar sentada a la familia para mientras regreso del culto. Se desprendió de toda, prácticamente lo que representaba su vida. Aunque yo, dice el verso 4, tenga también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Circuncidado al 8º día, el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
En cuanto, dice, a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que en la ley, ¿cómo era? No era un hombre vagabundo de mal testimonio. Era un hombre, como podemos decir, intachable. Era un hombre venerado en la ciudad. Era joven. Era un hombre de buena posición económica. Era una persona de buenas referencias morales y espirituales. De buena familia. De buen trabajo. Porque era un fariseo. Era una persona, ¿cómo le llaman? Una persona honorable, sí, una persona que se le honraba tributos cuando pasaban. Prácticamente hasta se le veneraban, dicen los ancianos. Y era un hombre intachable. Pero todo eso, él lo dejó, él renunció. Y no solo a eso, sino al apellido de él, a la familia de él. Porque que un judío renunciara al judaísmo, eso era lo más horrible que podía experimentar. Toda su familia lo odiaba. Lo odiaba. Su padre le decía, no eres más mi hijo, para mí estás muerto. Su madre le decía lo mismo. Sus hermanos lo aborrecían. Le negaban todo derecho. Todo derecho. Y no solo la familia, también la misma sociedad. La sociedad lo rechazaba. La sociedad lo miraba como lo más vil. ¿Por qué? Porque había negado la fe común de aquel pueblo. Sus tradiciones, sus leyes, sus prácticas. Él había renunciado a todo eso. Y prácticamente era un hombre solitario. No tenía ni a quién recostarse. Iba a la venta a comprar, le cerraban la venta. Y así pasó aquí un tiempo en los años 40, 50, 30, cuando comenzó el evangelio. Si eran hijos de un cristiano, no lo dejaban sepultar ni en el cementerio. No lo dejaban entrar a clase. En los años 800, por eso se dio la ley libérrima, para quitar esas cosas. Pero todavía en la ley, en los años 40 se dio eso. Hermanos, Pablo renunció a todo. ¿Por qué? Por amor ¿a quién? Al señorío de Jesucristo en su vida. No sé si usted recuerda cuando iba Pablo allá persiguiendo a la iglesia. Iba camino a Damasco, allá en Hechos capítulo 9, y en el verso 6 dice que se le aparece un resplandor y él cae al suelo y él dice, ¿quién eres? Fantasma, ¿quién eres? ¿Me asustaste? Él dijo, ¿quién eres? Señor. Dos preguntas clave. ¿Quién eres? Señor. Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Y Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así dice, ¿verdad? En el verso 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice, vete a tal lado y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Eso se llama señorío. A veces el Señor nos habla a través de la prédica o nos habla a través de la lectura. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pero no lo hacemos porque no nos conviene. ¿Cuántos principios pudo usted? No me los diga a mí. Pregúntese usted. De todos los principios cristianos, bíblicos, espirituales que se enseñaron aquí de cómo llevar un hogar, un matrimonio en cristiano victorioso, creo que fue el de Greb. Cómo llevar una familia, un matrimonio, un hogar, o los padres y los hijos. ¿Cuántos principios usted pudo aplicar en su familia? Comenzando en su vida, pues. Quiero cambiar, voy a dejar esto para que mi hogar camine. Y ahí está, ahí se va a dar cuenta si realmente el señorío de Jesucristo está en su vida. Ahí se va a dar cuenta si su vida está siendo guiada por Jesucristo o todavía está siendo guiado por su razonamiento, porque ese es el problema. Queremos que las cosas sucedan, le decimos que se haga la voluntad de Dios haciendo yo la mía. Prácticamente queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y nosotros no queremos hacer ni aún tocar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para ir avanzando sobre este precioso tema, en segundo lugar vamos a ver
a Jesucristo como Señor. Dijimos en primer lugar, a Jesucristo como Señor en un reconocimiento personal. Cada quien de manera individual lo reconoció. Hablamos de varios personajes bíblicos y hay muchos más en los evangelios. Está el leproso, un leproso que le dijo, Señor, si quiere, puedes limpiarme, si quiere. Está aquel de los 10 leprosos que regresó uno y se postró. Está la mujer sirofenicia o cananea que también le dijo, Señor. Está uno de sus discípulos, Tomás, que le dijo que realmente era Dios y Señor, hasta que metió la mano, los dedos en su llaga y la mano en su costado. Hay varios que lo reconocen como Señor, el centurión, etcétera, pero solo les di eso algunos de ellos, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Pero podemos hallar cantidades. Jesucristo lo vamos a ver ahora como Señor en un reconocimiento oficial de la iglesia. Porque la iglesia debe de entender que el Señor de la iglesia es Jesucristo. El Señor de la iglesia es Jesucristo. Déjeme decirle que la mayor victoria que Jesucristo tuvo en la cruz fue su señorío. Fue su señorío sobre su iglesia, sobre su pueblo. Pensamos nosotros que la mayor victoria es que murió en la cruz para darnos perdón. Hasta ahí no llegó. Él tuvo que ser sepultado para vencer la muerte. Cuando Jesús muere en la cruz, Él muere como un sacrificio, perfecto, claro, eso no lo negamos. Pero Él tuvo que ser sepultado para, en el estado de sepultura, vencer a la muerte y darnos la victoria a nosotros sobre la muerte. Pero no llegaba hasta ahí. Él tenía que resucitar para darnos a nosotros la esperanza de la vida eterna, primicia de los que resucitaron Él. ¿Ve? Entonces, y cuando Él resucita, dice Pablo, ahí donde leímos en Romanos capítulo 14, que Él resucitó, dice que murió, que fue sepultado, y volvió a vivir para ser, ¿qué? Salvador. ¿Para qué fue que resucitó Él? Para ser Señor. Es más, deberían de marcar ese texto para que no se les olvide. En Romanos capítulo 14 dice, porque Cristo, oiga bien, para esto murió, versos 9, y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Si usted está vivo, la pregunta es, ¿Jesucristo es su Señor? ¿Usted está viviendo bajo su señorío? ¿Está viviendo bajo su señorío? ¿Está siguiendo la dirección de Dios? ¿Está honrando a Dios? ¿Está fielmente con su Dios, buscando a su Dios, alabando a su Dios? Pregunto, porque para eso resucitó, para ser Señor, no solo Salvador, ese era el oficio, eso fue en la cruz, pero Él resucita para ser Señor. Vamos a ver, Jesucristo como Señor en un reconocimiento oficial de la iglesia. En primer lugar, un señorío de Jesucristo dado por Dios para la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 32 al 36. Hechos capítulo 2, del verso 32 al 36. Un señorío de Jesucristo dado por Dios para la iglesia. El mundo obviamente no lo va ellos dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de Él. Dice el verso, a este Jesús, oiga bien, verso 32, resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado, primero exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Confirmando ahí la profecía de David, ratificada por Jesús y ahora confirmada por el apóstol Pedro. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente
toda la casa de Israel que a este Jesús, Jesús quiere decir Salvador, a este Salvador, a quien vosotros crucificaste, ¿qué le ha hecho Dios? ¿Es tu Señor o solo tu Salvador? Dios le ha hecho Señor y Cristo, para que vivamos bajo su señorío. El señorío de Jesucristo no está limitado. Oiga bien, Dios lo hizo Señor para la iglesia, pero el señorío de Jesucristo no está limitado, porque el señorío de Jesucristo es un señorío universal. Universal. Vamos a Filipenses capítulo 2, versos 9. Un señorío de Jesucristo universal. Filipenses capítulo 2, versos 9, dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, ¿qué va a confesar? Que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, hermano. Jesucristo no solo es nuestro Salvador, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es nuestro soberano, Él es nuestro Señor. Él es la máxima autoridad en nuestra vida y nosotros tenemos que obedecerle. Un señorío de Jesucristo de fe doctrinal para la iglesia. Esto no es opción que si la iglesia le gusta o no. Habíamos dicho en segundo lugar que Jesucristo como Señor en un reconocimiento oficial para la iglesia. Miramos un señorío de Jesucristo dado por Dios, un señorío de Jesucristo universal y un señorío de Jesucristo de fe doctrinal para la iglesia. Efesios capítulo 4, versos 5 y 6. Que a esto en otros lugares le conocen como el credo apostólico. Dice así, versos 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué dice? Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Amén. Un Señor, no son dos señores, un solo Señor. Pero si ustedes ven donde he leído, no le habla de Salvador, le habla de Señor. Porque usted, si realmente entregó su vida al Señor, usted ya recibió la salvación. Eso ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? Eso ya lo tiene. Pero ahora usted necesita vivir bajo un nuevo orden, bajo una nueva creación. Y en esa nueva creación, hoy les estaba enseñando a los jóvenes, a los que estamos doctrinando, que es ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y en esa nueva creación, nuestra autoridad es Jesucristo. Nuestra imagen que tenemos que reflejar es Jesucristo. Porque así como trajimos, dice la palabra de Dios, la imagen del primer Adán, también tenemos que traer la del postrer Adán, que es Jesucristo. La imagen del primer Adán era caída y pecadora. La imagen de nuestra nueva creación es Jesucristo. Es Jesucristo en santidad y verdad, justicia, gozo, amor. Amén. Un señorío de Jesucristo de fe doctrinal para la iglesia. Esta es la base doctrinal para la iglesia en cuanto a Jesucristo. Un señorío de Jesucristo como base de la fe del creyente arrepentido. Un señorío, oiga bien, y ahí es donde vamos, un señorío de Jesucristo como la base de la fe del creyente arrepentido. ¿Por qué? Porque ahí es donde le estaba explicando en la introducción, aceptan a Jesús como Salvador, pero no como Señor.
porque aceptan la salvación como un regalo, pero no el señorío para vivir en una nueva forma de vida, en una nueva mentalidad, en unas nuevas decisiones, en un nuevo orden. No, eso ya no va conmigo. Aquí se hace lo que yo digo. A mí nadie me cambia, a mí nadie me manda, a mí nadie esto. Que el pastor vaya a mandar a su casa. No, no se trata de eso. Se trata de enseñarle la verdad de la Escritura. Que la gente se quite ese velo y ese engaño que el Satanás ha venido a infiltrar en la doctrina de la iglesia. Es Satanás quien ha infiltrado eso, para que la gente crea que está viviendo honrando a Dios, pero a la verdad no está honrando a Dios porque no está viviendo bajo el señorío de Jesucristo. Por eso les puse esos ejemplos como introducción de las personas que sin conocerlo, sin haber nacido, lo confesaron como Señor de su vida. Yo no sé si usted lo confiesa de labio, pero como dijo, muchos confiesan de labio, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no quieren hacer su voluntad, no quieren vivir bajo su orden. Y por eso llevamos vidas caóticas, vidas conflictivas, problemas y tras problemas. ¿Por qué? Porque no aceptamos el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Y si no lo aceptamos en nuestra vida, mucho menos que esté el señorío de Jesucristo en nuestra familia. Y si no está el señorío de Jesucristo en nuestra familia, tampoco va a estar aquí en la iglesia. Porque el señorío de Jesucristo lo traemos cada uno de nosotros dentro. Dentro. ¿Me entienden? Porque la iglesia está compuesta por cada uno de nosotros. El señorío de Jesucristo como base de la fe del creyente arrepentido. Vamos ahora a Romanos capítulo 10 y vamos a entender ese pasaje que muchos lo toman a la ligera y por eso todo el mundo dice que ya es salvo. Dice el verso 8. Vamos desde el verso 8. ¿Mas qué dice? Esa es la respuesta que tiene que dar. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y ¿a dónde? En tu corazón. Vamos a ver. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que tenemos que predicar? Que si confesares con tu boca que Jesús no es tu Salvador, no es que te va a sanar tus problemas, no es que te va a sanar tus deudas, no es que te va a liberar del problema el problema aquel, no es que te va a dar un trabajo, que Jesús es el Señor, es la autoridad ahora en tu vida. ¿Quieres vivir bajo ese nuevo orden? ¿Estás dispuesto a vivir bajo ese nuevo orden? Bajo esa nueva forma de vida. Porque si tú estás dispuesto a vivir, dice, si confiesas con tu boca que Jesús ahora gobierna tu vida, guía tu vida, y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, entonces será. Pero esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, para poder ser salvo. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Pero qué era lo que iba a confesar? Que Jesús es su Señor, es su amo, es su dueño. Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que lee. Pero el que es Señor de todo, para los que lo llaman, invocar es llamar, clamar. Y después dice el 13, porque todo aquel que invocare, ¿quién? El nombre del Señor. Ahí dice, es que dice todo aquel que invocare, con una oración ya sos salvo. No quiere decir eso. Está diciendo, ustedes pueden verlo, y dice el 16, después miramos el 16, ahí lo que está enfatizando, la palabra que está calcando ahí Pablo, no está calcando más la palabra de salvación, sino como que el hombre y la mujer, sin discriminación racial, tienen que recibir como Señor en su vida a Jesucristo para poder decir que son salvos. De lo contrario, no dudo yo de su salvación, pero usted debería preguntarse. Examinaos a vosotros mismos, dijo Pablo, si estáis en la fe. Si no, son reprobos. El verso 16
el señorío de Jesucristo es el tema principal del Evangelio. ¿Sabía usted? El señorío de Jesucristo es el tema principal del Evangelio. Más, verso 16, ahí donde está, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Y qué era lo que dice el Evangelio? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído? ¿Cuál es el tema principal del Evangelio? El señorío de Jesucristo. ¿Me entienden ahora? Necesitamos vivir bajo ese señorío. No es una opción, es una necesidad. En 2 de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, el apóstol Pedro nos advierte a no despreciar el señorío de Jesucristo, que desafortunadamente es lo que más vemos por causa de pecado y vidas desordenadas. Sabe librar el Señor de tentación a los piadosos y reservar ¿a quién? A los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora ponga el verso 10, hermanos, por favor. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan ¿en qué? En concupiscencia, inmundicia y que desprecian. ¿Se da cuenta? Por despreciar, por querer vivir, amar y no soltar más su pecado, o su arrogancia, o su egocentrismo. Solo les presento las partes bíblicas yo, el resto queda en ustedes. El resto queda. Pero dice que, para terminar, y ahí los voy a invitar, ahí en Apocalipsis 4:11, me llamó fuertemente la atención este texto para concluir, algo bien precioso, bien sabroso. No sé, dice, ¿qué dice? Señor, ¿cómo comienza? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, hermano. El Señor es digno de recibir nuestra gloria, nuestra honra, nuestra alabanza, nuestra adoración como nuestro Señor. Es digno de recibir nuestra obediencia. Es digno de recibir nuestros tributos de labio y de corazón. Él es digno, hermano, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas por Él, fueron creadas en Él y fueron creadas para Él. Para que Él tenga la preeminencia en todo. Colosenses 1:15. Vamos a orar, hermanos, y se van preparando los hermanos para la cena. Oremos. Si hasta el día de hoy usted no había entendido este tema, espero en el amor de Jesucristo que le haya sido oportuno y usted pueda entender cuál es verdaderamente el evangelio de fe que predicamos. No se trata de llevar una vida religiosa, no se trata de estar jugando, no se trata de que esté perdiendo el tiempo, se trata de que vivamos bajo la voluntad de Dios. Se trata de que vivamos bajo ese señorío de Jesucristo. La salvación, si usted creyó, se arrepintió y la recibió, bendito Dios. No estoy cuestionándolo, estoy persuadiéndolo a buscar, a vivir bajo ese señorío de Jesucristo, porque es una necesidad. ¿Por qué? Porque Él es digno de recibirlo, toda gloria, toda honra, toda alabanza y exaltación. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque ha hablado a nuestra vida. Gracias, Dios, porque sigue enseñando a tu iglesia. Es un honor, un privilegio que tú nos hables. Y si tú nos estás amonestando con estas cosas es porque estás interesado en nosotros.
y quieres que mejoremos cada uno de nosotros, mejoremos nuestra calidad de vida espiritual delante de ti. Si tú no estás hablando es porque quieres mejorar nuestra relación, nuestra comunión contigo. Tú quieres que te conozcamos mejor. Tú quieres que te adoremos en espíritu y en verdad. Y por eso nos enseñas tu palabra. Gracias, Dios. Porque entre tanto, muchas personas se están perdiendo en otros entretenimientos. Aún dentro de las congregaciones, aún dentro de la iglesia, la gente está desperdiciando su tiempo entreteniéndose en cosas vanas. En esta noche tú nos hablaste a nosotros y nos hiciste de ver la responsabilidad que tenemos como creyentes de vivir bajo tu señorío. Gracias, Padre mío, por haberme hablado a mí, por haberme enseñado y ahora haberme usado en esta noche para compartir con cada uno de tus redimidos, de tus hijos, de tu iglesia. Gracias, Padre. Ruego, Señor, que tu palabra haya un espacio en cada vida, en cada corazón, y que no sean palabras que se las lleve el viento, sino que sean palabras que ayuden a transformar la vida, Señor, que tanto estamos necesitados. Para gloria tuya te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.